Hay momentos en la vida en los que sentimos que se nos ha pasado la oportunidad. No sé si les ha pasado alguna vez en la que tú sientes, uy, ¿por qué no tomé esta oportunidad? ¿Por qué no aproveché? ¿Por qué no tomé este trabajo? ¿Por qué no acepté esa relación? ¿Por qué no tomé esta oportunidad? Debí viajar cuando pude. Debí hacer algo. O debí aceptar esa invitación a la iglesia. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas oportunidades pensamos que hemos perdido en la vida? Pero también hay situaciones en las que a veces sentimos que ya no hay un punto de regreso, como por ejemplo cuando hacemos algo malo. Yo no sé si alguna vez has tenido un familiar que ha sufrido de una adicción y alguna vez han dicho, no, ya no te preocupes por él ya no va a cambiar, él ya no va a volver de allí, ya está en un punto sin retorno. Y a veces nosotros nos podemos sentir así. Nos pasa a veces cuando nos vamos de la iglesia. A veces decimos, no sé si te ha pasado alguna vez o has vivido una temporada en la que de repente dices, este domingo no voy a ir a la iglesia. Y después dices otro domingo, no, este tampoco, estoy muy ocupado. Y el siguiente es como que, no. Pero llega un punto en el que sientes que ya no puedes volver, porque ya te has acostumbrado a no venir a la iglesia. Hay otros puntos, por ejemplo, que nos puede pasar cuando leemos la palabra de Dios. Yo no sé cuántos hemos tenido una racha de leer siempre la palabra de Dios. Y llega un momento en el que dice, yo ya no la voy a leer. Mañana dices, no, estoy muy ocupado como para leerla. Pasado mañana también, y así sucesivamente. Y cuando te has dado cuenta, han pasado años y no puedes leer la Biblia otra vez. No puedes agarrar o volver a tener este buen hábito de leer la palabra de Dios. Y muchas veces nos sentimos que estamos en un punto sin retorno. Ya sea en diferentes áreas de la vida, hay veces que nosotros sentimos que ya no podemos cambiar. Pasa en un matrimonio, cuando un esposo falla una y otra y otra y otra y otra vez, y uno dice, ¿hasta cuándo más voy a perdonar? Creo que esto ya no tiene solución. Esto ya no puede seguir adelante. O cuando un hijo ha caído en adicción y de repente entra a la casa y empieza a robarte cosas, a vender el televisor, a vender la radio para consumir y seguir gastando en cosas, porque, ojo, no solamente en adicción de drogas, porque de repente es una persona que está acostumbrada a los juegos de azar, y le gusta ir al casino y ya es tanta su adicción que prefiere entonces vender un televisor, vender una radio, vender un colchón. ¿Por qué? Porque necesita dinero para seguir apostando. Y a veces los papás dicen, bueno, mi hijo ya está en un punto sin retorno. Muchas veces nos podemos sentir que estamos nosotros en un punto sin retorno, que ya se pasaron las oportunidades, que el tiempo ya pasó, los errores empiezan a pesar y muchas veces el corazón se convence de que ya no hay esperanza. Pero la palabra de Dios nos muestra una verdad distinta. La palabra de Dios dice, mientras Dios pueda ser hallado, todavía hay tiempo. Mientras Dios pueda ser hallado, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para volver a buscarlo. Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. Todavía hay tiempo para salir de esa adicción. Todavía hay tiempo para sanar ese matrimonio. Todavía hay tiempo para ayudar a ese hijo. Todavía hay tiempo para tomar nuevas oportunidades. Todavía hay tiempo para viajar. Todavía hay tiempo para disfrutar. Todavía hay tiempo para volver a leer la Biblia. Todavía hay tiempo para volver a reunirnos con el Señor. Todavía hay tiempo para entrar en comunión. Todavía hay tiempo. Por eso el mensaje de esta noche lo hemos titulado Aún estás a tiempo. Dile a la persona que está a tu lado, aún estás a tiempo. Y vamos a desarrollar el mensaje de esta noche basados en el capítulo 55 del libro de Isaías. Porque Isaías 55 no es solo una invitación, hermanos, hermanas. Isaías 55 es un llamado urgente y lleno de misericordia de parte de nuestro Dios. Porque Dios nos recuerda que hoy no importa en el punto en el que estemos, aún estamos a tiempo para volver a Él. Así es que qué bueno que viniste esta noche, porque Dios tiene una palabra para ti esta noche. Y Dios dice, todavía estás a tiempo. Aún estamos a tiempo. Y vamos a leer Isaías capítulo 55 del versículo 6 al 7. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y se alejen de sí hasta el más mínimo
pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor, para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Este capítulo de Isaías nos va a mostrar un proceso para poder aprovechar una oportunidad, porque el hecho de que tú y yo estamos aquí esta noche, ¿sabes qué? Esa es una oportunidad de Dios. Es una oportunidad de cambiar, es una oportunidad de empezar de nuevo, es una oportunidad de tomar decisiones, es una oportunidad de empezar a hacer las cosas distintas. Por eso Dios nos va a hablar esta noche y dice, aún estás a tiempo de tomar esa decisión que estás postergando, esa decisión que sabes que debes tomar, pero que esta noche yo te aliento en el nombre de Jesús a que lo puedas hacer. Y este proceso de cambio a través de Isaías 55 consta de 3 pasos. 3 pasos que te ayudarán a cambiar tu vida si es que hoy eres el valiente o la valiente para tomar esa decisión. Y el primer paso de este proceso se llama la necesidad. Es entender la necesidad. Hermanos, todo cambio sucede porque hay una necesidad. Sin necesidad no hay cambio. ¿Estamos de acuerdo? Una necesidad de que, por ejemplo, yo me doy cuenta de mi pecado y empiezo a sentir la necesidad de qué? De hacer algo distinto, de salir de mi pecado. Entonces yo tengo una necesidad y esa necesidad ¿qué debe provocar? Cambio. Siempre debe provocar cambio. Es como cuando de repente yo tengo una conversación con mi esposa y me dice, ¿sabes qué, Cristian? Esto estás haciendo mal. Ya hemos hablado de esto, mira, te lo he permitido una vez, te lo he permitido 2 veces, pero ya en varias ocasiones siento que estás haciendo esto mal y necesito que lo tengas en cuenta. Mira, lo que está haciendo mi esposa es presentarme una necesidad que ella tiene. La necesidad es que yo cambie, porque probablemente mi actitud la está dañando. Entonces, esa necesidad que debe producir un cambio. Pero si mi esposa me habla y me habla y me habla y me habla y yo me doy cuenta que estoy haciendo algo mal, pero ya no quiero entender, entonces no quiero cambiar. ¿Sabes por qué? Porque no entiendo la necesidad. No entiendo la necesidad. Entonces, si yo no entiendo la necesidad, no cambio. Porque solo la necesidad promueve un cambio. Es como cuando tú tienes, no sé si alguna vez te has encontrado que no tienes dinero. ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? Necesidad. ¿Necesidad de qué? De tener dinero. Entonces, ¿qué tienes que hacer para suplir la necesidad? Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. ¿O no? ¿Por qué? Entonces, no te puedes quedar así. ¿Por qué? Porque si no trabajas, no hay cambio en la situación. Solo si trabajo va a haber un cambio en la situación. Entonces, si hay una necesidad, hay cambio. Hermanos, si alguna vez te has preguntado, pastor, yo no entiendo por qué la gente no cambia, es porque la gente no entiende la necesidad de que tiene de cambiar. No entiende la necesidad, no está comprendiendo eso. Por ejemplo, yo decía en la mañana, cuando tienes hambre, tomas agua. ¿Sí o no? Amén. Cuando tienes hambre, tomas agua. Y cuando tienes sed, comes. Amén. ¿O no? No, porque a veces cuando tienes sed y comes, ¿qué pasa? Te da más sed porque de repente se te cayó el salero en el almuerzo y te quedó todo salado. ¿Qué te produce? Más sed. Entonces, si tienes sed, ¿qué tienes que tomar? Agua. Esa es la necesidad. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque lo que Isaías está diciendo es, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. ¿Qué significa esto? Isaías nos está diciendo, hermanos, hay una necesidad. Y la necesidad que todo ser humano tiene es la necesidad de Dios. ¿Y sabes por qué esa es una necesidad? Porque si tú vas a estudiar las culturas antiguas que no conocían de Cristo, que no conocían de Dios, todas esas culturas tenían dioses a los que adoraban. Entonces, eso que te hace entender que es la adoración es inherente al ser humano, es parte del ser humano el adorar algo. Entonces, hay una necesidad y la necesidad es buscar algo que adorar. Ahora, entonces,
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra buscar, cuando la Biblia dice busquen al Señor mientras pueda ser hallado, la palabra adorar viene del hebreo darash, que significa establecer una relación de adoración. ¿Qué significa? Establecer una relación de adoración. ¿Qué significa cuando yo voy a buscar a Dios? Significa que intencionalmente voy a desarrollar una relación, pero no es una relación de cualquier cosa, es una relación de adoración. De adoración. ¿Qué significa eso? Pero antes de responderte, te pregunto, ¿cuántos tenemos una relación con Dios? ¿Seguros? Porque cuando habla de buscar al Señor mientras pueda ser hallado, significa que yo tengo que establecer una relación intencional, no por cumplir. ¿Sabes qué significa adoración? Adoración significa reconocer la necesidad que tengo de alguien. Eso significa que cuando yo busco a Dios, tengo que ir a buscarlo porque lo necesito, porque necesito estar con Él. Entonces, si tú abres tu Biblia entre semana solo para sentirte bien, porque cumpliste con Dios, hermano, no estás buscando a Dios. Si tú estás congregando los domingos solo para tener paz en el corazón o porque tienes que congregar, porque así se te enseñó o porque sencillamente es una costumbre que hay en casa, te voy a decir algo, no es una relación, eso no es. Si tú solo oras por los alimentos de lunes a viernes, esa no es una relación con Dios. Buscar a Dios significa buscarlo intencionalmente, relacionarme con Él, pasar tiempo con Él, pero tiempo de calidad, de adoración a Él. Mi pregunta es una vez más, ¿cuántos estamos buscando al Señor? Porque eso es lo que Isaías está diciendo. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Y por qué todavía lo podemos buscar? Porque Dios está cerca a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Necesitamos buscar al Señor. Pero algo más, el profeta dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice Isaías 55? Busquen al Señor mientras pueda ser hallado y llámenlo. Llámenlo mientras está cerca. Llamar al Señor significa llamar a viva voz, gritar a viva voz, con el fin de llamar la atención de la persona con la que quieres comunicarte. Pero escucha algo más. Es básicamente clamar a Dios porque lo conoces. Vamos a celebrar el Día de las Madres. ¿Cuántas mamás hay aquí esta noche? Muy bien. Cuando sus hijos pasan un peligro, ¿cuál es la primera? ¿A quién llaman primero? ¿A mamá? ¿Sí o no? ¿Por qué las llama? Porque ustedes van a ir inmediatamente. ¿O no? Claro. ¿Y sabes por qué los hijos las llaman? Porque las conocen. Porque las conocen. Yo no llamo a quien no me va a ayudar. ¿Sabes? Ojo, los papás también llaman a papá a veces, ¿no? Papá. Solo que el papá dice, ¿no? Pues reacciona un poquito más lento. Pues la mamá va un poco más rápido, ¿no? Pero el papá también va. Pero el hecho está en que lo que está diciendo Isaías es, llama al Señor. ¿Y quiénes van a clamar al Señor? ¿Quiénes lo van a buscar? Los que lo conocen. Porque yo sé que si llamo, Él va a responder. Porque la Biblia dice que al que llama, se le abrirá. Amén. El que llama, se le abrirá, se le atenderá. El que busca, encuentra. Entonces, hermanos, clamar a Dios, buscar al Señor significa llamarlo porque sé que Él es bueno, porque sé que Él me conoce, porque sé que Él está al pendiente mío. Ahora, el capítulo de Isaías sigue desarrollando esto cuando hablamos de una necesidad. ¿Por qué?
porque solo llamamos y buscamos cuando hay una necesidad. Ese es el problema. El problema es que solo nos acercamos a Dios realmente cuando tenemos una necesidad. Pero está bien, porque muchas veces empieza así. El problema es que a veces cuando ya te sientes bien, dejas de buscar al Señor. Si supieran la cantidad de personas que nos vienen a buscar para que los ayudemos. Y porque han hecho cosas horribles. Pero yo les digo, pero ese proceso es lento, es largo y es doloroso. Sí, pastor, cuente conmigo. No se preocupe, yo voy a permanecer. No, yo estoy avergonzado por lo que he hecho. Amén. Le digo, vamos para adelante. Dos semanas. 3 semanas. En el mejor de los casos. Y después, no lo vuelves a ver. No la vuelves a ver. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Sabe por qué? Primero, porque no entienden la necesidad del cambio. Y segundo, porque no nos gustan los procesos. Nos gustan las cosas rápidas. Queremos que el Señor nos dé, el pastor nos dé el 1, 2, 3, el ABC. Creemos que la iglesia y Dios es como el genio de la lámpara, que vamos a frotar, le vamos a pedir 3 deseos y ya, el Señor me arregla el marido, me arregla el matrimonio, me arregla la familia, me arregla los hijos, me sana la enfermedad. Señor, y si no lo hace, ¿por qué te demora tanto? Señor, yo he visto cómo has hecho con otros tan rápido y a mí no. Pero te voy a decir algo. El detalle con Dios es que Él no es un genio, Él no es un mago, Él es Dios. Y cuando va a hablar con nosotros y va a tratar con nosotros, hermanos, tenemos que acostumbrarnos a los procesos. Porque cuando no hay un proceso, no valoramos lo que Dios está haciendo. Cuando hacemos algo, cuando recibimos algo muy rápido, la gente no vuelve. ¿Sabes por qué muchas veces la gente no vuelve? Como les decía, las consejerías. Es que yo siento que los hacemos sentir bien rápido. Yo voy a ser más malo en las consejerías. Voy a empezar a hacerlos sufrir. Para que se queden sufriendo y sigan buscándonos. Y sigan buscando a Dios. Porque cuando los hacemos sentir bien, ya no quieren venir. Porque ya se sienten cómodos. Ya se sienten tranquilos. Y a veces yo les expongo, es que Dios te perdona. Dios te transforma. Y se van como que, bueno, ya Dios me perdonó, estoy listo para empezar de nuevo, para hacerlo mal. Y ya no vuelven a la iglesia. Porque no entienden la necesidad que hay en el fondo. La necesidad de cambiar. ¿Por qué? Porque aunque hoy la embarraste y Dios te perdonó, si no sigues el proceso, la vas a volver a embarrar. Y eso es lo que más pena me da. Porque a veces yo he orado y le he dicho, Señor, gracias porque trajiste a esta persona. Y yo oro y le digo, Señor, y si vuelve, porque va a volver, que vuelva lo menos roto posible. Que venga lo menos herido posible. Porque sé que la va a volver a embarrar. Porque no aceptó el proceso largo, lento y doloroso. Porque los procesos de Dios son así. Entonces tenemos que aprender a aceptar los procesos. Y por eso, ¿cuándo aceptamos el proceso? Cuando entendemos la necesidad. Y por eso el profeta dice algo interesante, dice Isaías 55, que lo vamos a ver al final, pero quiero mencionarlo, porque dice, si tú vas a buscar y llamar al Señor, entonces hay 3 cosas que tienes que hacer. O 3 cosas a las que tienes que estar dispuesto. No tienes que hacer todavía, solo tienes que estar dispuesto a vivirlo. Y las 3 cosas a las que tienes que estar dispuesto es, primero, cambiar nuestros caminos. Si vas a buscar a Dios y si vas a llamar a su nombre, tienes que estar dispuesto a cambiar tus caminos. A no seguir en los mismos caminos, a cambiar. En segundo lugar, debes estar dispuesto a limpiar tus pensamientos de todo lo malo. Porque eso es lo que Dios va a hacer contigo, es lo que Dios te va a pedir. Si tú vienes a buscar y llamar al Señor, porque aún estás a tiempo, entonces tenemos que estar dispuestos a limpiar nuestros pensamientos de lo malo. Y en tercer lugar, tenemos que estar dispuestos a volver al Señor. Pero volver con el corazón, la mente, el alma, todo. Yo no sé con qué estás aquí esta noche. ¿Cómo así?
Porque yo veo cuerpos, pero no sé si están las mentes aquí. Yo veo gente aquí, pero no sé si sus corazones están aquí. Y no los traigan aquí porque yo quiero sus corazones, su mente. No, no, no. Ven, tráiganlos aquí. Tu mente y tu corazón debes traerlo aquí, porque Dios está aquí esta noche. Y Dios está hablándote al corazón, a la mente, para que pueda ser transformado. Pero si tú solo traes el cuerpo, no sirve. Entonces tienes que estar dispuesto. Si estás harto de lo que estás viviendo, si estás cansada, si estás cansado de la situación en la que estás viviendo, aún estás a tiempo para cambiar. Y tienes que estar dispuesto a buscar y llamar al Señor, pero también tienes que estar dispuesto a cambiar tus caminos, a cambiar tus pensamientos y a volver al Señor. ¿Por qué? Porque Dios te espera con algo. La Biblia nos enseña que Dios nos espera con misericordia. Porque dice el Señor que cuando vienes así, Dios tendrá misericordia de ti. No juicio, no castigo, no disciplina. Eso te va a llegar por consecuencia. Tú elegiste tu pecado, las consecuencias van a llegar. Pero Dios te recibe con misericordia. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice algo más. Dice, no solo misericordia, sino que perdonará con generosidad. Si tú vienes dispuesto a cambiar tus caminos, a limpiar tus pensamientos y a volver al Señor, entonces Dios dice, yo estoy listo para tener misericordia y para perdonar con generosidad. Esa es la promesa, es lo que Dios está diciendo. Aquí está esto. Para que entiendas que la necesidad que tienes. ¿Cuántos necesitan misericordia? ¿Cuántos necesitan perdón? Hermanos, hay una necesidad. Pero después de una necesidad hay un proceso. Y el segundo paso para cambiar, porque aún estamos a tiempo de hacerlo, es el proceso. Cuando buscamos y llamamos a Dios, estamos en la puerta, estamos en la salida, en el inicio, perdón. Y cuando tú estás en el inicio, lo primero que se te enseña es, hay que leer la palabra de Dios. No quiero que levantes la mano, pero quiero que seas honesto conmigo esta noche, pero más honesto contigo mismo, contigo misma. ¿Cómo te va con la lectura de la Biblia? No me pongas pretextos, no me digas, no, pastor, yo ando ocupado, yo ando ocupada, yo no puedo, yo no, 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 no. Está bien, yo te voy a creer, yo te lo voy a aceptar, pero tú sabes delante de Dios que sí tienes tiempo. Pero independientemente de eso, te pregunto, ¿cómo te va en tu lectura bíblica? ¿Estás leyendo tu Biblia todos los días? Porque cuando tú estás buscando y llamando al Señor, lo primero que vas a empezar es a leer tu Biblia. Pero hay un problema, que cuando empiezas a leer la Biblia, todo empieza a sonar extraño. Todo empieza a sonar exigente. Mucha gente dice, no, yo ya no voy a seguir leyendo, es que este capítulo estuvo difícil, ni lo entendí. Y el siguiente capítulo, peor, estaba más perdido que la mamá de Marco. Entonces, no, o sea, yo no puedo seguir. Y de repente empiezas a leer más de la Biblia y dices, no, lo que Dios pide, santo. Dios pide muchas cosas, es muy complicado, es muy difícil, no voy a poder. Y mucha gente pierde la batalla sin siquiera empezarla. Y ya no lee la Biblia. Y deja de buscar y de llamar porque siente que el camino es muy difícil y que no puede entender los planes de Dios. Pero te voy a decir que Dios nos enseña cuál es el proceso y nos dice cuál es el estándar de Dios para que no te asustes. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hermana, ¿por qué no entiendes la Biblia? Hermano, ¿por qué no entiendes la Biblia? Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Hermano, hermana,
¿Por qué es difícil caminar en fe? ¿Por qué es difícil el cristianismo a veces? ¿Por qué sentimos que es de repente doloroso, es difícil? ¿Por qué? Porque sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces Dios nunca nos engaña. Dios no dice, hey, ven, todo va a ser felicidad, chévere. No, no, no. Dios te dice la realidad. Dice, búscame, llámame. Tienes que estar dispuesto a hacer cosas y yo estoy dispuesto a entregar cosas también. Pero hey, el camino, el proceso es difícil porque mis pensamientos son más altos que sus pensamientos y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pueden imaginar. Esta es la realidad de Dios y esa es la realidad del proceso. Un proceso largo, difícil y doloroso, pero necesario, en el que Dios tiene que limpiar cosas de adentro, en el que Dios tiene que arrancar cosas de adentro y en el que Dios va a tener que abrir heridas que nosotros pensaban que estaban sanas, pero no, necesitan sanar bien porque se están infectando. Porque llevas 30 años en la iglesia con el mismo pecado, la misma situación en el matrimonio, la misma situación en casa y no sana. ¿Sabes por qué? Porque no has dejado que Dios trate esa herida. Porque llevas 20 años en la iglesia y sigues con el mismo pecado, sigues con la misma adicción y sigues confesando el mismo pecado. ¿Sabes por qué sigues en lo mismo? Porque no has dejado que Dios abra esa herida. Porque cuando uno va al médico con una herida que se está infectando, ¿qué es lo que hace el médico? Tiene que abrir la herida una vez más para sacar la infección y que la herida se pueda sanar correctamente. El proceso, amigos míos, es largo, lento y doloroso. Pero ¿sabes quiénes son los que viven el proceso? Los valientes. Los valientes. Los valientes. Alguna vez tuve que enfrentar mis miedos. Y conversé con mi esposa, conversé con mis padres. Y tuve que enfrentar el proceso. ¿Y sabes qué yo decía? ¿Cómo mi padre no conoció a Cristo? Porque si mi padre hubiese conocido a Cristo más joven, quizás hubiese tenido el valor de acercarse a mi madre y decirle, perdóname. Perdóname por todo lo que he hecho. Y voy a cambiar. Y ese proceso hubiese sido largo, lento y doloroso, porque mi madre probablemente hubiese demorado mucho en perdonar, pero sabes que al final hubiese perdonado. Probablemente mi padre hubiese cometido errores en el camino, pero sabes que al final Dios lo hubiese transformado, porque yo sé en quién he creído. Sé que mi Dios es poderoso para cambiar a cualquiera. Pero nunca se empezó el proceso, porque el proceso lo empiezan los valientes. ¿Cuántos aquí sentimos que estamos lejos del proceso? ¿Cuántos aquí sentimos que ya no podemos cambiar? Amigo, aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo. Pero Dios nunca nos mintió. Dios nos dijo realidades. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Me encanta esto, ¿sabes por qué? Porque a veces nos preocupamos por las cosas que están hechas un misterio. Pastor, ¿será que si matamos a Leviatán somos salvos? O alguien me pregunta, pastor, ¿dónde está el Leviatán? Otro me pregunta, pastor, ¿será que tal persona es el anticristo? Y empiezan a hacerme preguntas de cosas. Hermanos, hermanas, estamos pensando en cosas que las que no nos han sido reveladas todavía
y algunas no se nos van a revelar. Y lo que Dios dice, no te ocupes de eso. Dice, ocúpate por lo que sí se te ha revelado. Y no solamente ocúpate de eso, dice, enséñaselo a tus hijos. ¿Para qué? Para que cuando tus hijos crezcan digan, yo soy y yo conozco al Dios de mi padre Abraham, al Dios de mi padre Isaac y al Dios de mi padre Jacob. Que tus hijos conozcan tu Dios, que tu familia conozca a tu Dios. Preocúpate por lo que Dios sí te ha revelado y enséñale a tu familia. Enseña. Estamos pensando los cristianos que si el milenio es real o no es real, que si hay rapto o no hay rapto, que si Cristo tuvo barba o no tuvo barba, que si Cristo fue moreno, se fue blanco, fue rubio. Y tus hijos, no hay quien le predique. Padres, madres, están muriendo. Abuelos, familiares, amigos, sin esperanza en Cristo. Los jóvenes se pierden, amigos míos. Y nosotros estamos pensando si Cristo tenía barba o no tenía barba. Estaba pensando en cambiar el cafecito. Cosas que... Por eso la Biblia dice es que mis pensamientos y mis caminos, porque nosotros tenemos eso. En el proceso Dios tiene que cambiarnos. ¿Te das cuenta de la necesidad que tenemos de Dios? ¿Te das cuenta de la necesidad que tenemos que Dios nos guíe, nos enseñe el proceso para que nos ocupemos de lo que realmente tenemos que ocuparnos? Hermanos, cuando Dios dice, tienes que hablar de mis pensamientos y los caminos, cuando habla de esto, dice de los caminos, mis caminos son muy altos o más altos, ni siquiera ustedes pueden imaginarlos. Significa la forma en que nos manejamos. Significa que sus caminos son caminos de bien, caminos rectos, caminos libres. Pero sabes, el camino de Dios es estrecho. ¿El camino de Dios qué es? Estrecho. Y por eso necesitamos que Él camine con nosotros. En el proceso no lo puedes hacer solo. Vamos, dile a la persona que está a tu lado. El proceso no es solos. Jamás fue solos. El proceso es con Dios. El proceso es con Espíritu Santo. Y si es necesario, con pastores también. No es solamente, ay no, yo le confieso al Señor, yo solamente con el Espíritu. No, amigo, el proceso con Dios, con el Espíritu y con pastores también a veces. Porque necesitas pastores que te guíen. Necesitas pastores que te enseñen. Necesitas pastores que te hablen palabra de Dios y te muestren lo que Dios está diciendo. Porque sus pensamientos y sus caminos. Pero por sobre todo necesitamos su palabra. Sobre todo su palabra. ¿Y qué significa esto, pastor? Mira lo que dice Dios. En Isaías 55 continúa hablando el Señor. Ya dijo cómo son sus pensamientos, sus caminos. Pero mira ahora lo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Cuál es el proceso? Dice, la lluvia y la nieve, versículos 10 y 11. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con ¿qué? ¿Qué dice? ¿Con qué? Con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Mira lo que está diciendo. No van a entender mis pensamientos, ni van a andar en mis caminos y no descubren la verdad de mi palabra. Si no permanecen en mi palabra. Mira, acá lo que Dios está diciendo es que hay una ley que se cumple en la vida. Y la ley es la causa y efecto. Es una ley de la termodinámica, ¿cierto? Causa y efecto. Entonces, toda causa produce un efecto. Y todo efecto viene de una causa. Muy bien. Acá dice algo interesante. Dice, la lluvia y la nieve caen desde los cielos. Y quedan en el suelo. ¿Y qué hacen? Riegan la tierra. Y cuando riegan la tierra, ¿qué le pasa a la tierra? Dice el Señor. Hacen crecer el grano para los agricultores tener semillas. ¿Sí o no? Es una ley de causa y efecto. ¿Sí o no? Y para los hambrientos, comida.
Ahora dice, hay otra ley de causa y efecto. Mi palabra es enviada sobre mis hijos y cae en el corazón de mis hijos. ¿Y qué hace esa palabra? Produce fruto. Y aquí es donde nos vamos a demorar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y aquí es donde hacemos una diferenciación entre la paja y la cizaña. Entre el fruto, la planta buena y la mala. Porque no basta con venir a la iglesia, amigos míos. No basta con escuchar un mensaje por YouTube. No basta con eso. No es suficiente. Perdón, este mensaje probablemente sea el menos escuchado y al que menos le guste a la gente, porque la gente está muy acostumbrado a los coaches, a que les digan las cosas bonitas, que los anime. Es que salir de la iglesia y sí, vamos, sí podemos. Sí, no, 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 no. Este no es un mensaje popular. Este es un mensaje bíblico. Y la Biblia dice, la palabra de Dios cae y produce fruto. Entonces, si yo como cristiano de 11, de 15, de 20 años, de 3 años, que leo la Biblia, ojalá, debo estar produciendo frutos. Entonces, si yo con 3, 4, 5 años en la iglesia sigo hablando groserías, sigo haciendo mis cosas del mundo, sigo buscando a mi gente para hablar groserías, sigo viendo pornografía, sigo en los mismos pecados, sigo con el mismo mal carácter, sigo con el mismo mal genio, sigo con las mismas mentiras, sigo con las mismas... Hermano, no hay fruto. La Biblia dice, lo está diciendo Isaías, dice, mi palabra es exactamente igual. La envío y siempre, no dice tal vez, no dice a veces, dice siempre produce fruto. Y el mismo Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, amigo mío, hermana, hermano que estás aquí esta noche, si llevas 1 año en la iglesia, si llevas 2 años en la iglesia, pero tu corazón sigue siendo el mismo, escúchame algo, no eres cristiano. No te mientas. Y eso es lo más difícil para un pastor decir. Es difícil para un pastor decir, no eres cristiano. ¿Sabes por qué? Porque esta es la parte más difícil. Decirle a alguien que cree que es cristiano, decirle no lo eres. Pero te digo algo, sí se puede saber, porque la gente dice, pastor, pero solamente Dios conoce mi corazón. Sí, pero yo veo tus frutos. Y muchos que yo no los veo, tú lo sabes. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceré. Y por eso Jesucristo dijo algo, en Mateo dijo, y muchos llegarán en ese día y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hablamos profecía, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesucristo les dirá, yo nunca los conocí. Porque nunca se trató de hacer cosas, nunca se trató de ir a la iglesia, nunca se trató de cumplir, se trató siempre del fruto de la palabra de Dios. Siempre se trató de los frutos del Espíritu Santo, de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, dominio propio. Siempre se trató de eso. Pero ¿sabes cómo se adquiere eso? Con proceso lento, largo y doloroso. Y Jesús dice, Dios dice, y mi palabra produce fruto y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Y a mí me da pena, porque a la gente le gusta ir a iglesias donde los pastores les dicen cosas que quieren escuchar. Pero cuando los pastores hablamos la verdad, a la gente le cuesta venir a la iglesia. O a veces me dicen, pastor, ay, qué dura estuvo la palabra hoy.
Y yo por dentro digo, no es dura la palabra es hermosa. Pero el corazón, cuando es duro, la palabra se siente dura. Porque el corazón es el duro, no la palabra. ¿Alguien me sigue hasta allí? Entonces, hermanos, ¿por qué necesitamos palabra de Dios? Porque el Salmo 119, el versículo 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Se acuerdan que les dije que los caminos del Señor están por encima de los nuestros, cierto? Su palabra lo dice, pero les dije también que este era un camino estrecho. Y los caminos estrechos necesitan luz. Si no caminas leyendo la palabra de Dios todos los días, hermano, hermana, por favor, entiéndeme esto. Si no hay una necesidad en tu corazón de leer la palabra, no por cumplir, sino por disfrutar a Dios, por aprender de Dios, entonces no te engañas. No te engañas. Busca y llama al Señor, porque aún estamos a tiempo. Si nosotros hacemos esto cada día, la palabra dice que hay un tercer paso en el proceso. Ya vimos la necesidad, ya vimos el proceso. Ahora dice que hay una recompensa. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Hay una recompensa. Y la Biblia dice que cada vez que nosotros nos entregamos a Dios, la siembra de su palabra en nosotros produce mucho fruto. Y el fruto es de bendición para nosotros y para todos los que nos rodean. Por eso yo quiero más de Cristo. Por eso yo quiero más de Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? Yo le pido al Señor, hermanos, yo soy honesto con ustedes. Yo le pido más de ti y menos de mí. ¿Sabes por qué? Porque a la primera que quiero que Dios bendiga es a mi esposa. Y yo oro por ella y digo, Señor, bendice a mi esposa. ¿Sabes qué me ha dicho Dios una y otra vez? La voy a bendecir, pero muchas veces a través tuyo. Entonces no pidas, Señor, bendícela, cámbiala, transfórmala, cámbiale el carácter. No, 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 yo no pido eso. ¿Sabes qué? Yo digo, Señor, cámbiame a mí, transfórmame a mí, renuévame a mí, porque así vas a bendecir a ella. Y cuando ella es bendecida, ¿sabes qué pasa? Mi esposa cambia y mejora y crece. Porque mira a su esposo y él de repente ella me dice un día y le digo, vamos a volver a comprar Biblias. Le digo, Biblias físicas, le digo, porque las habíamos regalado, nuestras Biblias. Entonces le dije, vamos a volver a comprar, le digo, y vamos a leer palabra de Dios. Y lo hicimos con todos ustedes, ¿se acuerdan que hicimos Permanece? Espero que sigan haciendo Permanece, lo seguimos haciendo nosotros. Pero un día ella se agarra y se siente y me dice, ¿sabes qué, Cris? Me dice, oh amor, hermoso, bello, Señor mío, Adoni, lo que ustedes quieran que ella me diga. Pero ella me dice, ¿sabes qué? Qué buena idea que se te ocurrió con eso. Gracias a Dios que se te ocurrió volver a la Biblia, a la hoja, al libro. Y ahora han visto que ella, quizás los que siguen sus estados en WhatsApp, ven que está compartiendo de su Biblia todos los días una palabra que Dios le da. Yo nunca le dije, Señor, ayúdale a leer tu Biblia. Señor, ayúdale a hacer esto. Señor, no, no, no. ¿Sabes qué? Le dije, Señor, ayúdame a mí. Y a través mío, Dios bendijo a mi esposa. Entonces deja de orar porque Dios cambia a tu esposo o a tu esposa. Dile, Dios, cámbiame a mí. Y sé que si tú me bendices, vas a bendecir mi pareja. Vas a bendecir mis hijos. ¿Alguien me sigue hasta allí? Porque que Dios dice que donde su palabra cae, lleva mucho fruto. Y no solamente dice esto, dice que cuando cae la lluvia, hace crecer el grano y le da semilla ¿a quién? Al agricultor y le da pan al hambriento. Hermanos, cuando la palabra de Dios cae en mi corazón, me da semilla para sembrar en otros. Y me da palabra para calmar el hambre espiritual del hambriento. Porque esa es la recompensa de Dios. Amén. A veces tú no tienes palabras para decirle a tus hijos. Ya no sé cómo hablarle a mis hijos. Me dice, ¿sabes cómo? Deja que Dios te hable a ti. Que ponga semillas en ti.
y que tú puedas con la palabra de Dios sembrar semillas en el corazón de tus hijos. No hay otra. No hay otra. ¿Sabes cómo quiere Dios que hables con tu familia que no es creyente? Deja que Dios ponga semillas en ti, ponga palabras en ti, y tú vas a calmar el hambre espiritual de tu familia. Pero tienes que estar dispuesto a vivir la necesidad, buscar y llamar, a vivir el proceso, y recién vas a recibir la recompensa. ¿Quieres la familia buena, amigos? Necesidad y proceso. ¿Quieres el matrimonio bueno? Necesidad y proceso. ¿Quieres hijos buenos? Necesidad y proceso. ¿Quieres sanidad? Necesidad y procesos. ¿Quieres prosperidad? Necesidad y proceso. No hay otra. ¿Alguien me sigue hasta allí? Y por eso Dios dice algo más. Isaías capítulo 55, versículos 12 al 13 dice, y ustedes vivirán con gozo. Mira la recompensa de Dios. Y ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar, y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses, y donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. ¿Cuántos quieren gozo y paz? ¿Estás cansado de sufrir? ¿Estás cansado de llorar? ¿Estás cansado de lamentarte? ¿Estás cansado de lo mismo? ¿Estás cansado de la misma situación, de la vida en la que estás? ¿Estás cansado, hermano, hermana? Aún estás a tiempo. Pero estás a tiempo de volver al Señor, porque solo Él promete gozo y paz. ¿Y por qué necesitamos estas dos cosas? La Biblia nos enseña que en el libro de Nehemías el pueblo estaba reunido, y el pueblo estaba reunido escuchando la palabra de Dios. Y cuando escucharon la palabra de Dios, después de muchos años, habían vuelto del exilio, nadie les había leído la palabra de Dios por décadas, por cientos de años, no habían leído palabra de Dios. Y de repente el sacerdote Esdras y todos los demás se pararon delante de Dios y empezaron a leerle la Biblia. Y dice que el pueblo lloró con un dolor increíble, indescriptible. Y Nehemías le habla al pueblo en medio de esta situación, porque estaban a punto de reconstruir las murallas. Y Nehemías les dice lo siguiente en 8:10. Vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Me encanta esto. ¿Sabes por qué? Porque Nehemías, después de ver el clamor del pueblo y el llanto, dice, vamos, ya lloramos, ya nos entristecimos. Y probablemente tú estás aquí después de haber llorado y entristecido mucho por tu vida, por tu matrimonio, por tus pecados, por lo que estás viviendo y está pasando, la enfermedad que te tocó la puerta y la realidad que te tocó vivir. Pero quiero decirte lo mismo que dijo Nehemías, ya no te desalientes ni te entristezcas, porque si tú buscas y llamas al Señor, el Señor te va a dar su gozo. Y el gozo del Señor será tu fuerza. ¿Sabes cómo puedes seguir adelante? Con gozo en el corazón. No con lágrimas, no con tristeza, no con dolor. Ya no más. Ya pasó. Ahora hay que llenarnos del gozo del Señor. Porque esa es nuestra fortaleza. ¿Fuerza para qué, amiga? Para seguir luchando. ¿Fuerza para qué? Para seguir creyendo. ¿Fuerza para qué? Para levantarnos cada mañana cuando se te hace difícil levantarte de la cama. Necesitas el gozo del Señor. Pero no solamente eso dice el Señor dice que nos dará paz. Y no es una paz sin problemas, no es una paz sino que es una paz en medio de los problemas, en medio de las circunstancias que no imaginabas.
Esa es la paz de Dios. Esa paz que no te deja, que no sientes ahora. Porque tu paz se ha perdido. Porque ahora solo sientes dolor, tristeza, angustia, miedo, ansiedad. Y es más, te voy a decir algo. ¿Sabes cuál es el peligro más grande? Es que llegas a un punto en el que ya no sientes nada. Cuando llegues a ese punto, amigo, amiga, peligro, peligro. Si llegas a un punto en el que ya no sientes nada, peligro. Pero te voy a decir algo. Dios dice que nos va a dar paz. Y la Biblia dice en Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. No busques en el mundo lo que solo Dios puede darte. No busques en la gente lo que solo Dios puede darte. No busques en las cosas lo que Dios puede darte. No busques en el dinero lo que solo Dios puede darte. Hermano, aun si tengas miles de millones de dólares, no vas a tener paz. El dinero no compra la paz. No importa si tienes 50 casas, no importa si tienes 50 hijos, no importa si te cambian 20 veces de marido o de mujer, no te va a dar eso la paz. Cristo dice, yo doy una paz que el mundo no puede dar. Y les dejo un regalo. Así que no te angusties ni tengas miedo. Dile a la persona que está a tu lado, ya no te angusties, ya no tengas miedo. Porque hoy Dios quiere darte paz. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? Palabra de Dios, hermanos. Así es que en medio de toda circunstancia, recuerda lo que Dios dice. Pastor, pero es que yo no creo que pueda cambiar. Yo no creo, ya esta es mi vida así me siento, así vivo, así prácticamente son todos los días. Ya nos hemos acostumbrado incluso en casa a estar así. No me digas que no puedes cambiar. No me digas que no vas a cambiar porque yo sé el Dios que tengo. Y es el mismo Dios en el que tú crees. Y para nuestro Dios nada es imposible. Y por eso Isaías dice en el versículo 13 del 55, dice, donde antes había espinos, crecerán cipreses. Y donde antes crecía la ortiga, brotarán mirto. ¿Sabes qué significa eso? Que todos y todo puede cambiar. ¿Sabes cómo son las ortigas en el Medio Oriente? Aquí la ortiga es de este tamañito, ¿cierto? ¿Han visto la plantita de ortiga? Por si acaso los hermanos mayores, es buena para la próstata. En infusión, lo dejo por allí. Misma ofrenda por el consejo, ¿no? De este porte la ortiga, ¿no? ¿Sabes cómo es en el Medio Oriente? Es de este porte. Es como una hoja de higo. Pastor, ¿por qué dice esto? Porque el proceso les dije que iba a ser duro y doloroso. ¿Sabes para qué se utiliza la ortiga en el Medio Oriente? Para hacer unos hisopos. ¿Han visto la idea del hisopo, cierto? Es un palito con un algodón arriba. Ya. Salmo 51, David dice, Señor, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Lo que significa David está diciendo es que hay un palo que en una punta está llena de ortigas. Y lo que David dice es, límpiame, Señor, con esa ortiga. Seré más blanco que la nieve. Porque David entendía que el proceso era lento, largo y doloroso. Pero sí puede cambiar la ortiga por el mirto. Y pueden cambiar los espinos por los cipreses. Yo no sé si tú eres espino o eres ortiga esta noche, pero quizás has llegado así. Pero no salgas de este lugar siendo espino y ortiga. Porque la Biblia dice que donde hubo espinos, crecerán cipreses. Y donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Pero solo si hacemos todo lo que hemos hablado esta noche. Y empieza con buscar y llamar al Señor. Pero te voy a decir algo más. Los mirtos
Y los cipreses son árboles frondosos, verdes y vivos que producen un rico aroma. ¿Cuántos quieren oler rico? ¿Cuántos necesitan oler rico? Necesitamos ser cipreses y mirtos en la vida para otros. Porque cuando tú sientes una planta que huele rico, ¿qué haces? Te acercas. Y cuando una planta es espino o ortiga, ¿qué es? ¿Qué haces? Te alejas. ¿Quieres saber qué eres? Mira lo que estás produciendo en la gente. Si tus hijos, tu esposa, tu esposo no quiere acercarse a ti, amiga o amiga, eres un espino, eres una ortiga. Si la gente no quiere trabajar contigo, si la gente no quiere tratar contigo, si no tienes amigos o gente cercana, pregúntate, ¿de repente soy una ortiga o un espino? Entonces necesito de Dios para que Él me haga un ciprés y un mirto. ¿Por qué? Porque a los cipreses y a los mirtos la gente se acerca. Pero es que Dios pidió eso para todos sus hijos. Salmo capítulo 1, versículo 3 dice, de sus hijos, de nosotros, dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Dios quiere que seamos árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Que demos fruto y que nuestras hojas nunca se marchiten y prosperaremos en todo lo que hacemos. ¿Te has dado cuenta que Dios habla de prosperidad varias veces? Hermanos, este es el propósito de Dios. Que seamos árboles vivos. Porque los árboles vivos cumplen su propósito. Dan cobertura a otros. Protegen animales, especies. Y aún al hombre le permite descansar en sus bases. Y por eso Isaías termina diciendo en el versículo 13, la parte B, estas cosas, dice, le darán gran honra al nombre del Señor y serán por señal perpetua de su poder y su amor. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Cuántos tienen un Dios amoroso? Tiene que suceder todas estas cosas en nosotros para darle honra a su nombre. Y eso es lo que la iglesia ha perdido. Ha perdido el propósito. Hemos sido llamados y creados para darle honra y gloria a su nombre. No hemos sido llamados para servirnos de Dios. No venimos a la iglesia por el milagro, no venimos a la iglesia por los peces, no venimos a la iglesia por los panes, no venimos a la iglesia por los milagros. Venimos a la iglesia por Dios. ¿Y por qué? Para darle gloria y honra a su nombre. ¿Sabes dónde se le da gloria al nombre de Dios? Allá afuera. Allá se le da honra y gloria al nombre de Dios. Que la gente que nos conozca quiera acercarse a Dios, que seamos esos árboles que atraen a otras personas. Así es que, hermanos, ¿cuántos estamos viviendo así? Tenemos tantos años en la fe y quizás recién estamos entendiendo la necesidad que tenemos de Dios. O quizás estás en el proceso, pero te detuviste porque parecía muy duro y no llegaste al tercer nivel, donde verías las recompensas de Dios. Pero sabes, hoy es un buen día para cambiar, porque todavía aún estamos a tiempo de hacer. Que no se pasen más años, hermanos, en lo mismo, porque aún estamos a tiempo para cambiar, para ser libres y para disfrutar de Dios. Necesitamos tan solo buscar mientras pueda ser hallado y llamar mientras está cerca, porque significa que algún día ya no podré llamar y algún día ya no podré buscar. Pero gracias a Dios, hoy no es ese día. Hoy es un día para buscar y llamar a nuestro Dios, para que Él derrame sus bendiciones sobre nuestras vidas, nos lleve a través del proceso y nos dé gozo y paz para vivir. No te pierdas la voluntad de Dios y no te pierdas
la promesa de Dios. Vamos, sigue adelante, valiente, porque aún estamos a tiempo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Hola, gracias por haberte conectado con el mensaje del día de hoy. Espero que realmente haya sido de bendición para ti y para tu familia. Si quieres profundizar en tu relación con Dios, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web y con gusto estaremos dispuestos para ayudarte. Así es que te doy la bienvenida a nuestra iglesia, Centro de Fe y Esperanza.